Ordóñez, directivo del SUTEC. Profesor, buenos días. Profesor, tiene el micrófono desactivado. Le escuchamos, a ver, por favor. Ahí, ¿me escuchan? Escuchamos ahí. Buenos días, profesor. Vamos a hablar precisamente sobre las últimas novedades del modelo de salud para el magisterio. Son las 8:35 de la mañana. Profesor Gilberto. Bueno, tenemos, profesor Gilberto, le escuchamos. Listo, Duber, muy buenos días Esperanza, buenos días Juan Carlos y a todas las personas que hoy se conectan a Pandora. Muy buenos días. Profesor, le preguntábamos cuáles son las últimas novedades del modelo de salud. Bueno, dos cosas sucedieron en esta semana, compañeros. El comunicado que expide FECODE el miércoles, donde le coloca el título: FECODE exige a la fiduprevisora y al FOMAC el cumplimiento de los derechos magisteriales. La salud es un derecho integral y se debe prestar sin dilaciones, pero también habla de las prestaciones, pero bueno, vamos a trabajar aquí la parte de la salud. En ese comunicado, compañeros, hay dos cosas importantes, y es señalar que FECODE reconoce que un año y los problemas de salud siguen a nivel nacional, incluyendo al departamento del Cauca. Y ante esa problemática, compañeros, en este comunicado, FECODE llama al Consejo Directivo a sesiones permanentes para buscar salidas urgentes a la problemática de salud. Invitamos pues a los compañeros a que lean este comunicado que está en la página de FECODE para que miren lo que se está planteando ahí. La otra situación que se presentó en esta semana y que los docentes deben tener claridad sobre ello es: el día lunes, con un sector del magisterio, se llegaron a unos supuestos acuerdos. ¿Y por qué le llamamos supuestos acuerdos? Porque no hacen parte de la realidad y tampoco se ejecutaron en los tiempos señalados. Y vamos a dar dos ejemplos. Se presentó como si el Hospital Universitario San José hubiera restablecido servicios médicos al FOMAC. Aquí hay dos cosas, compañeros. Si les jugaron a los compañeros, les hicieron un juego de palabras y no se dieron cuenta. Lo primero, les dijeron que el hospital había aperturado los servicios médicos al FOMAC. Eso es cierto. En mayo volvieron a aperturar, pero desde el 17 de junio el hospital volvió a cerrar los servicios médicos al FOMAC, y esta es la fecha en que no han abierto esos servicios médicos. Hoy esos servicios, hasta ayer, horas de oficina, les hicimos seguimiento a eso, y los directivos del hospital que tienen que ver con la contratación señalan que no se ha restablecido los servicios y que tampoco conocen ningún acuerdo hecho con la fiduprevisora. Vamos a completar un mes sin que el hospital le preste el servicio médico asistencial al FOMAC. Por lo tanto, vamos a completar un mes en que el magisterio del departamento del Cauca no tiene tercer nivel. Y lo otro que se presentó, compañeros, es que les presentaron una red de prestadores primarios, y que con esa red se iba a abrir desde el martes anterior un link para que los docentes del Cauca y de Popayán hiciéramos libre escogencia. Pues señalarles, compañeros, que esa red que les presentaron fue una red que se presentó en mayo y con la cual la fiduprevisora quiso abrir el link para la libre escogencia, y al día siguiente, jueves, el consejo directivo protestó por eso y por eso se cerró el link, y ese link hasta hoy está cerrado. Desde el martes, compañeros, de esta semana hasta hoy no hay link para hacer el ejercicio de libre escogencia. ¿Y por qué no hay link? Porque no hay red
primaria aprobada por el Consejo Directivo del FOMAC. Creemos nosotros, compañeros, que ese control que está en el acuerdo 03 que debe hacer el Consejo Directivo del FOMAC a la fiduprevisora debe hacerse y más todavía ahora con los hallazgos que ha hecho públicos la Contraloría General de la República. Creemos que a la fiduprevisora alguien la tiene que vigilar y alguien la tiene que controlar también. Y eso creemos que es sano ante las situaciones que se están viviendo en este momento. Compañeros, volvemos a señalar, lean ese comunicado de FECODE, porque ahí están señalando que FECODE debe aprobar la red de IPS inscritas, y en este momento eso es lo que están haciendo, producto de que la fiduprevisora ya tiene que haberles dado a conocer eso. Y aparte también, compañeros, lean ahí. Profesor, no es FECODE, es el Consejo Directivo. Es el Consejo, sí, gracias. El Consejo Directivo del FOMAC, el Consejo Directivo del FOMAC es quien debe aprobar en la red de IPS inscritas, pero también otra cosa que el FOMAC está revisando es perdóneme la redundancia, la revisión y la contratación de las oficinas de la fiduprevisora a nivel nacional. Y hay otros puntos, pero por cuestiones de tiempo aquí no le vamos a tratar ahí, solamente es eso. Entonces, compañeros, parte de tranquilidad para todos. Hoy no hay red primaria, hoy no hay link. Ese link que se iba a abrir entre martes y mañana domingo, que supuestamente se iba a cerrar, no existió, no se abrió. Unas veces le llamaron link, otras veces le llamaron encuesta. El Hospital Universitario San José no le está prestando servicios al FOMAC. Y bueno, aspiramos y soñamos que esta nueva contratación pues se agilice y efectivamente se estabilice esa red, tanto primaria como la complementaria, y se le estabilice el modelo y se le preste un servicio digno al magisterio. Profesor Gilberto, muchísimas gracias por esta información sobre las últimas novedades del modelo de salud. Continuamos con Pandora. Gracias, profesor. Estaremos conversando. Esperanza, buenos días, bienvenida al Informe Sindical. Bueno, entramos sin cortina, pero no hay problema, Duer. La idea es aprovechar lo mejor que se pueda el tiempo que nos resta de este espacio de la Radio Revista Educativa, no sin antes enviar un abrazo fraterno a todas las comunidades educativas del Departamento del Cauca, al Magisterio del Cauca y por supuesto a las organizaciones sociales y populares que sabemos sintonizan esta su Radio Revista. Esperanza, entramos con cortina, pero tú entraste con toda la energía y no escuchaste la cortina. Pero... bueno, yo no la escuché. Esperanza, son las 8:43 de la mañana. Hablemos de la sentencia T040 de febrero de 2025 sobre medidas preventivas que deben tomar las instituciones educativas en materia de acoso laboral para que estas conductas no generen problemas de salud mental en los estudiantes. Bueno, es una reciente sentencia de tutela de la Corte Constitucional que nos parece que es interesante traerla aquí por todo lo que en ella se desarrolla. Se trata, voy a hablar un poco de los hechos fácticos que desarrolla la sentencia de la Corte. Se trata de una menor de 13 años representada por sus padres, y que interponen una tutela contra el Colegio Gimnasio Campestre Los Cerezos. Es una institución educativa de carácter privado y que la tutela la interponen por el derecho a una educación inclusiva. Esta niña viene siendo víctima de acoso escolar en la institución educativa por parte de algunos compañeros, inicialmente por uno de ellos que al parecer la acosaba, pero luego eso se amplió un poco más y empezaron varios otros compañeros a acosar a esta estudiante. La menor, a raíz de ese acoso escolar, empieza o inicia a padecer de una serie de situaciones de ansiedad, de depresión, de trastornos en la alimentación, y fue diagnosticada a raíz de todo esto por algo que se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esa es una enfermedad que hoy en el marco
de lo que le llaman el proyecto individual de ajuste razonable, los PIAR, hoy no está contemplado, y por eso inclusive esta sentencia va más allá de llamar la atención del Ministerio de Educación Nacional para que se hagan los ajustes correspondientes. Resulta que durante el trámite de esta tutela, los padres de la menor deciden cambiarla de institución educativa, por lo que cuando se desata la tutela y esta sentencia que llega a manos de la Corte Constitucional, se presenta una carencia actual del objeto. ¿Qué quiere decir? Como ya se cambia a la institución y se entutela es al colegio campestre, pues ya no habría necesidad de que no se hagan las modificaciones y llamados de atención de parte de la Corte, sino que ya se carece del objeto para el cual se interpuso la tutela. Y entonces, como se presenta esto, sin embargo, la Corte Constitucional considera que a pesar de carecer del objeto propio de la tutela, es necesario que se examine la afectación del derecho fundamental a la educación de la menor, pero llama la atención a otros entes que tienen que ver con este tema. Resulta que los problemas que sufre la menor, que son problemas de trastorno, se generaron en que la niña inclusive se autolesionara y pretendiera inclusive en algunos momentos de su vida, de su existencia en el colegio, quitarse la vida, de suicidarse. Y estas situaciones, mientras estuvo en el colegio campestre, fueron informadas por parte de los padres a la institución educativa, a los directivos, a la psicóloga del colegio, a la docente orientadora, pues a través de los correos electrónicos, es decir, los padres dejaron evidencia de su actuación para que se tomaran las medidas que se requerían para ello, ¿no? La psicóloga inclusive del colegio en algún momento de esta situación le dicen a los padres de la menor y hacen una propuesta de realizar un encuentro con los niños que han venido acosándola. Por supuesto que los padres no accedieron a esta propuesta porque la niña se iba a sentir en un espacio de nuevo revictimizada, ¿sí? A eso no accedieron, por supuesto, los padres de la menor. Por tratarse de un establecimiento de carácter privado, es el colegio campestre, los directivos del colegio le insinuaron a los padres de la menor para que la estudiante permaneciera en el establecimiento educativo, en el contrato que ellos hacen, estableciendo unas cláusulas que ellos dicen que son abusivas y discriminatorias por parte de la institución educativa hacia la menor. ¿Y por qué lo dicen? Porque le imponen a la menor y a los padres de la menor la obligación de asistir a unas terapias que no son dictadas por el médico tratante de la niña, sino por el capricho de los directivos de la institución educativa, ¿no? Y por los administradores del colegio, pero además dicen ellos que decidieron, las directivas de esta institución educativa, mantener la prestación del servicio de esa niña de manera virtual, es decir, sacarla del establecimiento educativo, de su entorno educativo y apartarla. Eso es una discriminación y por supuesto que esto le afectó aún mucho más su situación mental, porque ella se sentía discriminada, se sentía sola, no se sentía acompañada, no sentía ese relacionamiento con sus compañeros, a pesar de que muchos de esos la estaban acosando. Entonces, esto por supuesto que agudizó más aún la situación médica de la menor. Los padres interpusieron una queja inclusive ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca, la cual efectivamente comprobó que el tema de la niña no había sido tratado conforme a la ruta que indica el sistema institucional de convivencia escolar y que por supuesto no le han dado el manejo que se requería y por supuesto que la institución educativa, como no lo había hecho, no tenía cómo soportar ese tipo de actuaciones. Bueno, entonces digamos que esas son como las situaciones fácticas que acompañaron este tema. ¿Cuáles fueron las actuaciones de los jueces? El juez de primera instancia decide declarar improcedente la tutela porque según él consideró que era razonable que la institución educativa le exigiera a los padres de la menor demostrar que la niña continuaba en proceso terapéutico individual y familiar.
como condición para permitirle que la niña continuara en clases presenciales en la institución, ¿no? El juez de segunda instancia confirma el fallo del juez de primera instancia, pero además agrega el juez de segunda instancia que los hechos por los cuales se aseveró que el adolescente experimentó acoso escolar fueron muy difusos y que no permitían entrever una conducta reprochable por parte del colegio campestre. ¿Qué hace la Corte? La Corte selecciona esta sentencia y recoge, por supuesto, los insumos necesarios para poder generar pues poder desatar la sentencia y tener un resuelve conforme a la norma, pero también conforme a las situaciones reales que estaba padeciendo la menor. Se vale para eso de la Defensoría del Pueblo, se vale para eso del Instituto Alberto Merani, se vale para ello de la Fundación Sergio Urrego, se vale de psicólogos, se vale de psiquiatras, y le indica al juez de primera instancia que él cometió un error. Mire, los jueces también se equivocan, compañeros, y cometió un error a la hora de evaluar las razones de la acción de la tutela. Los padres no estaban pidiendo que se les resolviera el derecho de petición, que es fundamental, sino que le estaban reclamando era que a la niña tenían que tratarla y trabajarla e incluirla en clase no remota, no virtual, sino allá dentro de la institución, porque además le tenía que definir y deberían de tratarla por el medio de la educación inclusiva, porque ya la niña tenía un padecimiento psicológico que debía ser tratado. Entonces la Corte, pues por supuesto, tiene que resolver unos problemas que son jurídicos. ¿Cuáles son esos dos problemas que la Corte plantea en esta sentencia? La primera es que debido a que los padres de la menor la retiraron del colegio y la inscribieron en una nueva institución, se configuró la carencia actual del objeto, dice la Corte, por el daño ya consumado, en atención a que ese colegio había presuntamente impuesto barreras para que la niña estuviera de manera presencial en la institución educativa. Ese es un primer problema jurídico. Y lo segundo que se pregunta la Corte es si el colegio vulneró los derechos de la educación de esta menor a un adecuado, dice la Corte, desarrollo y formación integral de la menor, con el manejo que se le dio en el escenario del acoso escolar de la que fue víctima la estudiante. Y entonces sí, el Ministerio de Educación, la institución educativa, no permitirle el retorno de manera presencial, omitió aplicar lo que se llama el PIAR, o sea, el Plan Individual de Ajustes Razonables a la menor. Entonces, ahí también resuelve unas situaciones que para quienes trabajan este tema del plan de individual de ajustes razonables es muy importante esta sentencia porque habla realmente de lo que es la educación inclusiva, desarrolla el concepto de lo que son los ajustes razonables, a qué se refiere esa. Y también, por supuesto, habla del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que no está contemplado según la Corte como una discapacidad en Colombia, imagínense. Entonces, ¿qué haremos los pobres docentes en las aulas que tenemos que trabajar con estos niños que tienen ese tipo de discapacidad? Si esa enfermedad o bueno, esa discapacidad no está contemplada, ¿cómo tratarla? Es difícil, miren, en lo que nos ponen hay veces a los docentes dentro de las aulas cuando no tenemos docentes de apoyo, que mucho hace falta en las instituciones educativas en el departamento del Cauca y alrededor de toda Colombia. Y también, por supuesto, desarrolla la importancia de la educación presencial, dado, dice la Corte, que la presencialidad favorece el crecimiento integral de los niños y de los adolescentes. Y la sentencia también desarrolla lo que son los pro y los contra de lo que sería la educación no presencial. Entonces dice que la virtualidad debe ser una excepcionalidad, la presencialidad la virtualidad nunca va a sustituir la educación en forma presencial y eso por supuesto que nosotros lo tenemos supremamente claro. Entonces, ¿qué resuelve la sentencia? Bueno, es un resuelve bastante largo y entonces yo voy a resumir en unas partes de la sentencia. Dice, reparar en lo posible lo acontecido a la menor y evitar que este tipo de hechos se vuelvan a suceder no solamente en esta institución educativa, sino a futuro en todas las instituciones educativas del país.
También dice que el colegio debe contactar a los padres, porque ya la niña la habían sacado de la institución, y convenir con ellos una forma de reparación simbólica, que debe ser pública. Inició la Corte un proceso disciplinario contra la institución educativa, ¿sí? Ya que ahí hubo elementos que omitió la institución educativa, sobre todo el tema del acoso escolar. También dice que deben diseñar una cátedra especializada sobre acoso escolar y que se imparta una vez cada trimestre a los estudiantes, a los profesores y a los padres de familia del colegio. Y ordena al Ministerio de Educación Nacional que reglamente en el plan individual de ajustes razonables el tema del trastorno por diagnóstico de aprendizaje con hiperactividad, porque eso no está contemplado hoy en el proyecto de ajustes razonables. Entonces es una sentencia, compañeros, que es muy interesante para que las instituciones educativas la analicen, la lean y por supuesto para que las entidades territoriales tomen nota, porque en el Cauca hay una falencia de docentes de apoyo que deben participar de estos temas para que realmente esos niños con esos tipos de discapacidades sean realmente atendidos y se les dé una educación, como se ha dicho, de manera integral. Esperanza, son las 8:56 de la mañana, las orientaciones de la Secretaría de Educación Departamental sobre acciones en medio de situaciones de riesgo. Bueno, esa es una especie de resolución que expidió la Secretaría de Educación Departamental, que es la 1601, que es de septiembre de 2024, recoge lo que son las circulares 88 y 89, que hablan sobre qué hacer cuando estamos en situaciones de riesgo. Pues hoy el Cauca, todo el Cauca está en situación de riesgo. Si no es por el producto del invierno que genera o que perjudica las vías de acceso a las instituciones educativas o a los municipios donde los docentes deben llegar, es el conflicto que hoy estamos viviendo a lo largo y ancho del departamento del Cauca. Entonces, llamamos la atención sobre todo a los rectores, ¿sí? Y a los padres de familia, para que entiendan que existen unas orientaciones emanadas desde la misma Secretaría de Educación para qué hacer en caso de que si hay un hecho de conflicto en una zona y yo no pueda llegar, la prestación del servicio educativo pues no se afecte. Y hay unas salidas que están contempladas en esta circular, o igual si yo no puedo llegar producto de la ola invernal que dañó la vía de acceso. Entonces, es necesario llamar la atención para que se apliquen este tipo de metodologías flexibles. Hoy, porque lo que prioriza en esta resolución la Secretaría de Educación dice que hay que priorizar la vida. Yo tengo que proteger la vida de los docentes, debo proteger la vida de los estudiantes e inclusive de los mismos padres de familia que pueden estar en riesgo en un momento de un conflicto o de una confrontación armada. Entonces dice que lo que primero que hay que priorizar es la vida de los integrantes de esa comunidad y en esa vía es necesario implementar acciones, dice la resolución, para atender la prestación de ese servicio educativo cuando tenemos ese tipo de situaciones de emergencia. ¿Qué es lo que les dice allí y les orienta? Que hay que aplicar unas acciones a través de las formas de alternancia, metodologías como las TIC, las guías, conformar redes de apoyo, igual flexibilidad en los horarios, compañeros. No podemos mantener unos estudiantes si no tenemos las garantías ni de los docentes para mantenerlos en la institución. Y se deben tomar, por supuesto, decisiones conjuntas con el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución educativa para que se proteja sobre todo la vida de estos integrantes. Esperanza, en un minuto la última información para terminar con este informe sindical. Bueno, ya se pagó la prima de servicios en el departamento del Cauca, lo que pasa es que como la cuenta se tiende con el BBVA, quienes tienen la cuenta en Bancolombia todavía no les ha llegado, pero ya está, digamos que el lunes está pendiente el pago del retroactivo por la actualización del salario. Sí, Esperanza. Te queda todavía un minutito. La agenda. Y la agenda del SUTEC. Bueno, seguimos en el pliego de negociación unificado con los sindicatos. Tenemos el lunes una reunión con la Secretaría de Educación Departamental para hacerle seguimiento a esos compromisos que hemos iniciado con ellos. Tendremos una visita a la costa pacífica a finales de este mes. Y realizaremos, que no lo dijo el compañero Gilberto, un Facebook Live para ampliar la información que él la dio de manera rápida.
Claro que sí, con el tema de salud. Ahí estamos con toda la atención. Os recuerden a esta información a través de nuestro Facebook. Yo soy Duberrius Lazo. Gracias, Esperanza, por estar en esta parte del informe sindical. Y con ustedes nos vemos el próximo fin de semana. Puedes ampliar nuestra información escribiéndonos a nuestro email correosutec@gmail.com o llamando al teléfono 602-834-6989, WhatsApp 350-288-6419 o a las redes sociales Sutec Cauca en Facebook, YouTube y Twitter.